Hola, soy Arfanez Forever y hoy les traigo mi crítica a algo que me molesta mucho. No son los ositos cariñosos, tampoco que 2 más 2 sea 4 en vez de 7, sino que Dragon Ball GT sea una mierda. La serie de Dragon Ball GT siempre tuvo muchas dudas por parte de los fanáticos, quién la creó, si fue Toriyama o Toei Animation, porque solo 64 capítulos o porque en la foto de Gohan SSJ4 que todos creen trucha hay una imagen de Estudio Tomita. El proyecto. Dice que Dragon Ball GT fue un proyecto que se planeó en julio del 95 con el objetivo de continuar la historia de Goku en televisión después de que Toriyama le diera fin al manga en mayo del 95 y su anuncio del fin del anime en enero del 96, por eso Toei en conjunto con Bird Studios / Shueisha decidieron con la autorización de Toriyama de crear una nueva aventura de Goku. Se pensaron varios nombres con Dragon Ball WW Wonder World, Dragon Ball Z, 2, Dragon Ball Z, pero se eligió finalmente por Dragon Ball GT. Aquí viene lo que nadie sabe. Toei Animation, confiado por el rotundo éxito que por 7 temporadas les dio DBZ, Toei quería firmar un contrato para hacer la misma cantidad de temporadas, es decir, unos 291 capítulos, pero Toriyama se rehusó como presintiendo el fracaso, y accedió a autorizar inicialmente 3 temporadas de Dragon Ball GT, las cuales abarcarían un período entre febrero del 96 a septiembre del 99, con un total aproximado de 138 capítulos, con alternativo de extender a 2 temporadas más si la serie era exitosa, calculando hasta enero del 2002. Dragon Ball GT comenzó a emitirse en Tokio el miércoles 7 de febrero de 1996, y logró una aplastante sintonía en sus primeros 26 episodios según el balance hecho por Toei Animation y los encargados de Bird Studios. Los nuevos planes entraron ya que después de la batalla de Bailey, tenían planeada una excelente segunda temporada con la aparición del Super Android 17, la cual duraría 50 capítulos aproximadamente y no 7 miserables capítulos como todos vimos. Pero cuando comenzó la batalla de Baby comenzó a ponerse negro el próspero futuro que tenía la serie, quedando con la sintonía por los suelos al final de la primera temporada, siendo que había empezado muy bien, ni siquiera pudo salvar la transformación del SSJ4 de Goku. Toriyama, al darse cuenta de esto, se enfadó con los ejecutivos de Toei y ordenó sacar a DBGT del aire. Toei llegó a un acuerdo para adelantar la última saga, a la cual estaba planeada inicialmente para la 3ra temporada, la cual fue la saga de los dragones, la cual no fue muy bueno ya que tuvieron que apresurar todo incluyendo el final de la serie, que por eso es que el final de DBGT dejó mucho que desear para todos o casi todos. Con respecto a los SSJ4, la fusión de Goku y Vegeta en SSJ4 se tenía planeada para la saga del Super Android 17 en la segunda temporada, pero el fracaso obligó a correr la fusión de Gogeta SSJ4 al final del GT cuando estaban luchando con el dragón de una estrella. Gohan SSJ4. En internet ronda la foto de un póster de Gohan en SSJ4 impreso por el estudio Tomita, entienden impreso, ya que este póster se llevó para muchas malas interpretaciones, en especial para el rumor de Dragon Ball AF. Bueno, esta foto es real. Gohan SSJ4 también aparecería en la saga del Super Android 17 en la que sería la segunda temporada de GT, pero al final la transformación no se incluyó en la GT por falta de tiempo debido al orden de finalizar la serie hecha por Toriyama. Y Pan SSJ. Bueno, la cruda verdad es que Pan sí se iba a transformar en SSJ, pero al final de cuentas no fue incluida por las razones ya mencionadas. ¿Y qué pasó con el contrato? Como deben saber, después que DBGT terminó, Bird Studios le dio una nueva serie del DR Slump, para cumplir hasta que el contrato firmado inicialmente concluyera, como forma de compensar el incumplimiento que hizo Bird Studios. ¿Y Goku Gaiden iba a ser anime o no pasó de un televisión especial? El especial nació de la idea de convencer a Toriyama para continuar Dragon Ball con una serie totalmente nueva como Digimon Tamers, la cual sucedería 100 años después de GT, y esta serie se llamaría Dragon Ball New Adventure, donde el protagonista sería el nieto de Pan, Goku Jr., pero después de muchas negociaciones entre noviembre y diciembre del 96 no hicieron que Toriyama accediera de su decisión y lo sacaron posteriormente como especial de televisión el 26 de marzo del 97. En conclusión, Dragon Ball GT es más de lo que nosotros creímos, existieron muchas cosas que nos hubiese gustado ver, al menos yo. Espero que este pequeño artículo, aunque no lo parezca, les quite las dudas que deja GT, para no dejarse engañar con algunas cosas de Dragon Ball, como nuevas temporadas, ya que muchas de las ideas para hacer estos rumores fueron sacadas de lo que no se usó en DBGT y algo de invención creativa de que lo espacio. Pura mierda.
XD como lo dije.